Buenos días a toda nuestra videoaudiencia en México, en Colombia, en América Latina. Estamos hoy en nuestro noticiero llamado Derechos Humanos al Día y vamos a tener un capítulo muy especial. Quienes habla es Leonel Zanoni Charri Villalba, profesor internacional que tiene el gusto de estar en la Universidad Anáhuac de Puebla, de este hermoso estado federal de México. El día de hoy vamos a analizar el tema de los derechos humanos en México y yo quiero preguntarle hoy a mi copresentadora, a la doctora, a la internacionalista Regina Limón, ¿de qué se trata este programa? Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por esa bella introducción. El objetivo de este programa es analizar algunas de las problemáticas más relevantes del día de hoy en México que abarcan derechos humanos, examinando sus causas, sus consecuencias, sus posibles soluciones, desde, perspectivas jurídicas, sociales e internacionales más que nada. Muy bien, yo quiero contarle a toda nuestra videoaudiencia que Regina Limón es una de las mejores presentadoras mexicanas que actualmente trabaja en temas especializados en derechos humanos. Ella nos ha ayudado siempre y nos ha acompañado a contextualizar los acontecimientos, a mirar estas investigaciones que, como lo dije, realmente es un espacio, Regina, que vamos a aprovechar hoy. Y yo quiero decirte hoy porque no estamos solos. Tenemos 4 grandes invitados. ¿Quiénes son esos grandes invitados? Sí. A mi izquierda tenemos a Angie Sofía Rivera, que es representante de ONU Mujeres y analista de género y derecho de las mujeres. Tenemos también a Erika Orquídea de la Cruz, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo estás, Orquídea? Bien, muchas gracias. Emocionada de estar aquí. Bueno, qué bueno que estés. ¿Quién más nos acompaña? A mi derecha, a lo lejos, tenemos a Gabriel Mejía, representante del artículo 19 de México y Centroamérica, especialista en libertad de expresión. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Yasmín Guadalupe, que es representante de la Comisión Nacional de Búsqueda y especialista en desapariciones forzadas. Hola, buenas. Muchas gracias por este espacio. Bueno, entonces vamos a empezar con este bloque y yo creo que el primer bloque con el que vamos a empezar, fíjense que los últimos serán los primeros, vamos a empezar con el tema de las desapariciones forzadas. Regina, mira, este fenómeno, en mi sentir, es una de las violaciones más graves que tienen los derechos humanos. ¿Tú qué opinas y cómo empezamos preguntándole aquí a nuestra invitada? No, sí, yo creo que estamos comenzando con un tema muy fuerte porque este es un fenómeno que representa una de las violaciones más graves. Yo creo que podríamos empezar preguntándole a la doctora Yasmín Guadalupe ¿qué se entiende por desaparición forzada según el derecho internacional y cómo se manifiesta este fenómeno dentro de México? Hola, buenas. Una vez más, gracias por este espacio. Y me gustaría empezar con lo que dice la Convención Internacional para la Protección de todas las personas en contra de las desapariciones forzadas y que básicamente dice que este delito es contra la prohibición de la libertad por agentes del Estado, por personas que incluso actúen independientemente o con ayuda de estos. También esto seguido de que se tienta la negativa de justamente no informar dónde está la localización o la localización de la víctima. Y más específico aquí en México, sí es un tema, se ha convertido en una grave crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque incluso datos nos arrojan que a inicios de este 2026 cuentan con más de 132,000 personas desaparecidas. Y esto simplemente cuando las demandas o cuando los familiares van a la fiscalía a notificarlas. Y más aparte esto, que también es algo muy triste para nosotros como mexicanos, es que también tenemos alrededor de 72,000 restos humanos todavía sin identificar. Así que sí está muy complicada la situación o este tema aquí en México. Dios mío, Guadalupe, esto es muy grave. Fíjate, Regina, la gravedad de lo que nos comenta. Es un tecnicismo también, por lo que entiendo, configurar esto que llamamos desaparición forzada, pero una pregunta, o sea, en todos esos elementos, ¿por qué podemos decir que es una de las violaciones más graves en derechos humanos? Porque
es una violación múltiple y continua de los derechos humanos, porque no solo es hasta que se termina o hasta donde se conoce el destino o la localización del paradero de la víctima. Dentro de esto también se vulneran muchos derechos fundamentales como la libertad, la seguridad personal y en muchos casos, desgraciadamente, el derecho a la vida. Y tanto a esto también tenemos que dentro de todo este plazo los torturan y se considera como un muy trato cruel e inhumano. Y dejando esto a un lado, aparte no solo queda con la familia, sino también con la familia de la víctima. ¿Por qué? Porque se encuentran en constante incertidumbre y en constante angustia. Y también para muchos organismos internacionales eso cuenta también como un trato cruel e inhumano. Yasmín, y ya que estamos en este espacio universitario, me gustaría preguntarte, ¿qué pueden hacer las universidades para generar conciencia y contribuir pues, a la defensa de estos derechos de las víctimas y de sus familias? Bueno, las universidades hoy en día sí tienen una responsabilidad muy grande frente a esta problemática. ¿Por qué? Porque justamente son los futuros internacionalistas, abogados, etcétera, que podremos hacer un gran cambio a futuro y que esto siga, no erradicarlo totalmente, pero disminuirlo, ¿no? Y en este caso, pues su función no solo es formar profesionales, también el generar este conocimiento y la conciencia social sobre los problemas que enfrenta este país. Y así que para mí un consejo o una recomendación para nuestras universidades, tanto aquí como todas en México, es implementar a sus programas estas problemáticas y que podamos enfrentarlo en consideración o en diferentes áreas como medicina, derechos internacionalistas, etcétera. Así no solo combatir la problemática de un solo lado, sino de muchas maneras y poder disminuir esta problemática aquí en México. ¿No te parece, Regina, que, es de verdad que es un orgullo tener a la doctora Guadalupe? Nos ha dado unos datos bastante interesantes y sobre todo que nos ha hecho sentir que esa videoaudiencia que nos está en este momento viendo, que en este momento nos está observando, que entiendan el papel transformador de los derechos humanos, sobre todo para combatir algo tan grave. Pasemos, si te parece, a un segundo espacio, Regina. Hay un tema que también en México y también de manera global nos preocupa a todos. Por ejemplo, en mi caso, en Colombia, siempre nos ha preocupado un colectivo que históricamente ha sido, digamos, invisibilizado, y estoy hablando de las mujeres. Sí, no, aquí en México también es un problema muy grave. Creo que las cifras relacionadas con la violencia familiar, el acoso, la discriminación y el feminicidio, pues realmente evidencian esta necesidad de fortalecer la protección a los derechos de la mujer, y para eso le damos la bienvenida a la doctora Antia Sofía. Buenos días, representante doctora. de la ONU México, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días. No, queríamos preguntarte en el contexto de tu trabajo y en el contexto mexicano, doctora Sofía, ¿cuáles son los principales derechos que hoy protegen a las mujeres en México y qué tratados respaldan su protección? Ok, bueno, como representante de ONU Mujeres México, considero que los principales derechos que protegen a las mujeres, pues, es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. También el acceso a la educación, salud, el trabajo digno, la participación política y una vida libre de violencia. Todos estos derechos realmente están respaldados por importantes instrumentos internacionales, como la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la mujer. Esto nos lo comenta en el artículo 44, que básicamente, resumido, nos reconoce el derecho a las mujeres a participar en la vida política. Y bueno, la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos civiles a la mujer, que este es el artículo 45, garantiza la igualdad en materia de derechos civiles. La Convención de Belém do Pará, en el artículo 61, está un poquito más enfocada en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto, bueno, está considerado todo esto en el tratado internacional más importante para eliminar la discriminación contra las mujeres.
Wow, es decir, miren que sí tenemos normas en México. Qué interesante cómo estoy hoy aprendiendo. Doctora Sofía, ¿qué avances ha logrado México en tu parecer, en tu trabajo, en cuanto a la protección de derechos a las mujeres y sobre todo en la promoción de igualdad de género? Bueno, realmente esto es muy interesante porque México ha logrado grandes avances significativos, especialmente en la materia de participación política. Esto lo podemos ver un claro ejemplo con nuestra presidenta en la actualidad, es una mujer. Y bueno, gracias a todas estas políticas de paridad de género, hoy existe también una mayor representación de mujeres en cargos públicos y espacios de toma de decisiones importantes. Y también pues todo esto se ha fortalecido en las leyes para combatir la violencia de género y se ha dado mayor visibilidad a los derechos de las mujeres en toda la agenda pública. Me parece increíble que México tenga tantos avances, pero sin embargo, ¿usted qué opinaría o cuál es su recomendación para que las universidades o espacios escolares puedan prevenir esta violencia de género? Bueno, como principal, yo creo que aprendizaje o lo que podríamos implementar es en las universidades son protocolos de atención a la violencia de género. También podemos promover algunas campañas de sensibilización, capacitar a los docentes, a los estudiantes a incorporar esta perspectiva de género en los programas académicos. Además de que pues también se pueden fomentar muchos espacios seguros, inclusivos y respetuosos para toda la comunidad estudiantil. Wow. Nos pusimos de acuerdo, Regina. Increíble, sí. Muy interesante lo que tú nos aportas realmente porque, de hecho, mira, me siento muy honrado de que de nuestros 4 expertos, 3 son mujeres, Regina. Sí. Y eso de verdad que eso marca las tendencias y debemos seguir luchando porque las mujeres puedan tener el mismo acceso a igualdad de oportunidades. Igual lo vamos a hablar en la conclusión. Vamos a un tercer bloque, Regina. Te quiero contar un caso para que tú nos introduzcas con nuestro tercer invitado. En mi región, en mi estado, como decía, haciendo el parangón con la división administrativa de ustedes, en mi estado, en un municipio llamado Pitalito, hace muchos años asesinaron a un periodista llamado Nelson Carvajal. Era un periodista que hacía radio y que hacía periodismo comunitario denunciando la corrupción. Efectivamente, la misma violencia después de asesinarlo a él, amenazó a sus familiares, tuvieron que irse del país. La Fiscalía General de la Nación de Colombia archivó toda la investigación y todo quedó ahí. Pero, por fortuna, se hizo, después de agotar los mecanismos internos, la denuncia a la Comisión y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hoy es uno de los fallos más emblemáticos para proteger la libertad de expresión y prevenir el asesinato de periodistas. Claro, aquí pues la libertad de expresión obviamente es uno de los principios esenciales de los derechos humanos y sin embargo, como mencionas, en muchos lugares son violados, aquí en México no es ninguna excepción. Para este tema tenemos presente al doctor Gabriel Mejía. Buenos días. Buenos días. Que es... Él es el presidente de una ONG que se llama Artículo 19 en México y Centroamérica. Correcto. Queríamos hacerte una pregunta, Gabriel. ¿Podemos, digamos, asegurar que, como en el caso colombiano, México es uno de los países más complejos para ejercer el periodismo? Y en ese sentido, ¿cuáles son los riesgos que tienen los periodistas mexicanos en vuestro país? Sí, claro. La organización donde trabajo y represento, que es el Artículo 19, anualmente saca un informe que se llama Estructuras del Silencio, en donde nos dedicamos a explorar e investigar, al igual que entrevistar a estos periodistas que han vivido estas situaciones de violencia en el país. Y en muchos de estos casos, las situaciones más comunes en donde se encuentran son por acosos de manera digital, acosos de manera de violencia física, en donde son amenazados por secuestros, amenazados con violencia física, violencia digital, en donde hay blackmail, que es bien conocido por utilizar datos privados para revelarlos y así sacar información de estas personas o encontrarlas. Es
una situación muy difícil, pero algo que es un motor muy importante en cuanto a estos actos de violencia es el perpetrador de estos casos. Y en el 50, como sale en el informe, el 50 al 40% de estos casos tienden a ser cometidos por servidores públicos, no al nivel federal, sino a nivel municipal, a nivel de policías estatales, municipales, en donde estas personas con su poder lo utilizan para amenazar, amordazar a estas personas para que eviten continuar sus tareas como periodistas. Wow, complicado. Y en ese sentido, Gabriel, ¿qué organismos nacionales e internacionales entonces trabajan para para proteger la libertad de expresión y sobre todo la seguridad, la vida de estos periodistas? Claro. Nosotros ya trabajamos como una organización independiente, el artículo 19, pero trabajamos en conjunto con la OEA y la Corte Internacional de Derechos Humanos, pero en México también hay herramientas o mecanismos que puede uno utilizar para protegerse. Tenemos el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Tenemos la FEADLE, que es la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos por la Libertad de Expresión. Y al igual tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que esas son ya las organizaciones más locales, que sí son o están bajo lo que viene siendo la autoridad del gobierno, pero obviamente han sido criticadas por esto mismo, que es el nivel de autoridad que tienen. Entonces ya nosotros pasamos a lo que es nuestra organización independiente, el artículo 19, en donde nosotros, junto con el Comité de Protección para los Periodistas, nos dedicamos a encontrar a estos periodistas, rescatarlos si se encuentran en una situación de peligro urgente y de ahí proteger sus derechos humanos. No, qué increíble. Y hablando de un espacio educativo, ¿cómo diría usted que pueden participar los estudiantes o las comunidades escolares en la construcción, pues, de una cultura de respeto al diálogo, la información y la libertad de expresión y la libertad de prensa? Claro, en primer lugar, yo lo que recomendaría es abrir un espacio de diálogo en donde se pueda utilizar el pensamiento crítico para poder entender estas situaciones. Porque un fenómeno que vemos muy recurrente hoy en día en la era de la desinformación es cómo se tratan distintos reportajes como fake news. Entonces, el poder atender estas situaciones y tener un poco de pensamiento crítico para evaluar estas situaciones es muy importante. Otra cosa que sería muy buena para las universidades es el abrir medios escolares para la comunicación de estos problemas, sean blogs, sean podcasts, sean periódicos de la universidad, en donde se puedan exponer o se puedan compartir estos casos de estas situaciones que se encuentran, estos periodistas que se encuentran bajo estas situaciones de peligro de violencia, dar una idea y cómo hay bastante impunidad, porque recordemos que igualmente en el análisis y el informe, la impunidad que se encuentra, y no solo con el análisis, sino también varios índices que se han analizado, el 90 al 98% de los casos de agresión en contra de los periodistas no son atendidos, caen bajo impunidad, en donde no se termina resolviendo el caso. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho, muy interesante. Sí, ¿no? ¿Sabes a qué me recordó un poco a la IA? Tal vez eso lo podemos dejar para un nuevo episodio a futuro. Me parece, colega, sí, sobre los derechos de las nuevas tecnologías, me parece muy bien y muchas gracias. Me gusta mucho el aporte. Miren cómo la juventud y sobre todo las comunidades también, Gabriel, pueden pensar en difundir medios de comunicación, en difundir, por ejemplo, periodismo comunitario, periodismo estudiantil, que de alguna manera permitan objetivizar la información ante el fenómeno de las fake news y el fenómeno de las nuevas tecnologías. Finalmente, Regina, llegamos a un último punto que me parece que no es menos importante. Te cuento, yo pues soy abogado y una de las cosas que más valoramos los abogados respecto de la comunidad es el tema de acceso a la justicia. Resulta que, por ejemplo, desde el contexto colombiano, acceder a la justicia, tener un abogado, que se lleve un buen proceso, ha sido objeto de debates también
porque hemos tenido problemas que terminan volviéndose en problemas de derechos humanos. Es decir, que yo sí invitaría, y por lo que entiendo, ya tú nos harás la introducción y entrevistarás a nuestra queridísima Orquídea, que es nuestra invitada, ¿cómo está el tema de fortalecimiento judicial y acceso a la justicia en México? Sí, como mencionas, le damos la bienvenida a Erika Orquídea, que es representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, doctora. Para comenzar, o más bien para finalizar nuestro último bloque, me gustaría preguntarle cuáles son los principales desafíos que usted ve que se enfrentan actualmente en el sistema de justicia en México. Sí, buenos días y muchas gracias por el espacio y la invitación. Bueno, actualmente uno de los principales desafíos es combatir la corrupción y la impunidad, pues porque ambas afectan la confianza que hay entre las instituciones y la ciudadanía. También es importante garantizar pues a todas estas personas pues que tengan acceso a la justicia, sin importar de dónde vengan, dónde vivan, cuál sea su situación económica, así como lo establece el artículo 17 de nuestra Constitución, que toda persona tiene derecho a que se administre la justicia imparcial, y ese sigue siendo uno de nuestros objetivos más importantes de nuestro sistema judicial. Doctora Orquídea, mira que, permíteme, Regina, preguntarle a la doctora Orquídea, a mí me dejó muy preocupado algo que creo que leí, tú me confirmarás, y es que diversos estudios señalan que las víctimas de violaciones de derechos humanos no denuncian por la falta de confianza a las instituciones. Eso me parece grave. ¿Cómo eso afecta la situación de lo que llamamos nosotros Estado de Derecho? Sí, claro, de hecho es una situación muy preocupante porque cuando las personas no denuncian, muchos delitos quedan sin investigarse o sin ser sancionados. Esto puede generar un sentimiento de impunidad porque debilita la confianza que hay con las instituciones, y para fortalecer el Estado de Derecho pues es fundamental que la ciudadanía pues tenga esta certeza que va a ser escuchada, protegida y atendida de forma adecuada cuando acuda a las autoridades. Increíble. Y para finalizar, una última pregunta, doctora. ¿Qué papel pueden desempeñar las universidades en la promoción de una cultura de legalidad y de derechos humanos y participación ciudadana? Sí, bueno, las universidades tienen el papel de enseñar porque no solo forman profesionales, sino también ciudadanos. A través de la investigación, de los análisis y de todos estos debates, ayudan a difundir el conocimiento de los derechos humanos y a fomentar la participación ciudadana. Además, son espacios donde los jóvenes desarrollan una conciencia crítica y un compromiso con la justicia y la legalidad. Bueno, Regina, yo creo que nos tocó ahora concluir. Bueno, arranca tú. ¿Cuál sería la conclusión? Yo creo que la conclusión de este episodio del programa sería que los derechos humanos están presentes, sin embargo, en una sociedad como es la sociedad mexicana, no son completamente respetados en su totalidad. Bueno, yo siempre he venido con un mensaje muy diferente, y es decirle a toda la audiencia que nos escucha que los derechos humanos no solamente son principios, reglas, derechos, sino que son unas condiciones indispensables para una vida digna, para una vida libre. Siempre también los hemos dicho en todos los escenarios donde nos invitan, que los derechos humanos no solamente es una cuestión de razonabilidad, sino de sensibilidad por la empatía que eso nos debe generar hacia los demás. Claro. Y no sé, y respecto a la educación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué concluiste de estos expertos? Respecto a la educación, me parece que las universidades y los espacios escolares, también como las comunidades, son una plataforma, un medio muy importante para hacer que estos derechos humanos se vean reflejados y representados, y más que nada, pues sí, valorados. Bueno, en ese sentido, pues queremos darle las gracias a nuestra videoaudiencia. Yo soy Lionel Zanoni Charri. Y yo soy Regina Limón Sánchez. Y gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Derechos Humanos al Día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.